en su programa Con el Consumidor. La licenciada Heidi Camilo está con nosotros, pero antes le tengo una noticia. Y es que en uno de los viernes negros que hubo en nuestro país, en algunas tiendas, una persona muy cercana a mí fue 2 días antes y vio el precio de un electrodoméstico. Y cuando volvió, estaba aumentado. Dígale que le aumentaron 6,000 pesos. Entonces se le ponían una raya y le decían, hoy por viernes negro, 20,000. Pero 2 días antes, 3 días antes, costaba 20,000. Abra el ojo, dé su vuelta antes y ese día vaya. Pero no para dejarse engañar, sino para decirle, ese precio tú lo tienes aquí todo el año. Y hoy tú me dices a mí, porque lo revaluaste, que tú me lo estás vendiendo más económico. Señores, no nos dejemos engañar. Ellos tendrán las cosas que nosotros necesitamos, pero nosotros tenemos el poder de la palabra y la defensa. Así que defiéndase. Y para eso está la licenciada con nosotros, para defendernos. Licenciada, gracias por estar aquí. Un placer de compartir este día con ustedes. Licenciada, estas cosas de defenderse quizá tengan un poco que ver con nuestro tema, pues hoy vamos a tratar cómo los padres pueden educar a sus hijos para que luego no maltraten a las mujeres. Y eso tiene que ver hasta, bueno, para que las mujeres no tengan que defenderse, sino que más bien haya una educación. ¿Cómo inicia este proceso? Mira, definitivamente el tema de violencia intrafamiliar es un tema que arropa, es una problemática social que ya está llegando a niveles de pandemia, a niveles de ser preocupante en todos los países, porque hablamos de República Dominicana, pero esta es una situación que se presenta en todos los continentes. Cuando hablamos de prevención, estamos hablando precisamente de educación, pero estamos hablando de una educación desde el hogar, partiendo desde el modelo. ¿Y quiénes son el modelo? Los padres. Estos padres tienen que tener muy claro lo que es una integración familiar, donde los roles de género no sean rígidos, sean flexibles, sean inclusivos, porque ya el macrosistema, que es el macrosistema, es el sistema cultural que tenemos con una serie de creencias que dan un proceso de normalización para el maltrato y para muchísimas cosas, para la discriminación. Ejemplo de ello, el negro no piensa. Eso es un refrán muy popular, sin embargo es completamente discriminativo. Entonces fíjate cómo esos sistemas de creencias también se aplican en la violencia intrafamiliar. Ejemplo de ello, el que no cela no quiere. ¿Quién ha dicho que celar es sinónimo de querer? Celar es sinónimo de la inseguridad que usted tiene. Eso es suyo, no de la pareja. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de una educación incluyente, estamos hablando de que estos padres van a modelar una conducta donde mi identidad no es cuestionable en mi quehacer. Exacto. Licenciada, mire, yo entiendo, yo quiero que abramos los teléfonos, porque cuando hablamos de violencia o de evitar el maltrato, este es el tema que hay que tratar. Porque, claro, los que ya crecieron debemos tomar otras medidas para ayudarles y evitar lo que ya están en la situación. Claro. Pero los niños que están subiendo, las madres que están con este proceso de niños pequeños, yo creo que es ahí inicia todo. ¿Cómo iniciamos este proceso en casa? ¿Cuál es el trato que debemos dar? ¿Cuál es la relación que debe haber para evitar esto a futuro? Lo primero es que tenemos que tener claro que desde nuestra niñez se va formando nuestra identidad. ¿Qué es la identidad? Es ese saber quién soy con los roles muy específicos sobre mi persona, donde va a tener elementos cognitivos, psicológicos y conductuales. Pienso algo, siento algo, actúo en función de esto. La identidad no nacemos con ella, la construimos en el entorno familiar. Lamentablemente hay identidades asignadas en unos roles de género fatalistas. ¿Cómo evitamos esto? En un hogar donde las tareas domésticas están divididas en función del sexo, esto crea un patrón rígido y a posterior vamos a tener hombres y mujeres que asumen ese rol y para que el otro cumpla el rol que yo entiendo que tiene que tener, pues domino, controlo y humillo. Esa es una parte importante, porque incluso cuando uno solo tiene varones, le dicen, bueno, tú no tienes ayuda en la casa. Tú no tienes familia.
Al porque contrario. tú no tienes hembras. Y te miran con pena a las mujeres que solamente tienen varones. Ay, mija, yo sí te tengo pena, porque tú sí vas a pasar trabajo. ¿Quién te va a cuidar cuando tú te enfermes? Fíjate que lo llevamos a un nivel de que ese rol de género que tanto estamos hablando, que es una construcción social, dicta que las mujeres somos solidarias, sumisas, negadas, somos las que tenemos que acompañar al otro, al médico, en su proceso de enfermedad. Entonces el varón es el fuerte, el valiente, el emprendedor, el empoderado, el que sale a la calle, es este hombre proveedor. Y esos roles lo que dictan es una división donde yo no puedo ver mi lado emocional, pero tampoco puedo ver mi lado proactivo como mujer. Y el problema de eso es que cuando decimos lo contrario, entonces somos acabadas. Yo tengo 2 varones y me han dicho varias veces, bueno, tú no tienes ayuda. Digo yo, ¿cómo que yo no tengo ayuda? Ya él recoge sus juguetes. Perfecto. Y desde que él está un poquito grandecito, claro que me tiene que ayudar en todo en la casa. Ah, pero lo vas a dañar. ¿Eso es lo que me dicen? Sí, porque creemos que el varón, que la mamá, como tú pones el ejemplo, pone el niño a fregar, a trapear, a sacar la basura, a tender la cama, a todas esas tareas que tradicionalmente entendemos que son de mujeres, lo vamos a volver gay. Esa es otra. No, claro que sí, se va a volver raro. Tú lo vas a dañar porque el muchacho se va a volver gay. ¿Quién ha dicho eso? Señores, eso es mentira. Lo que hacemos es que este varón tenga una masculinidad más sana, porque la construcción de masculinidad en el patrón machista y patriarcal que lamentablemente tenemos, nos dice que para ser hombre, macho masculino, se tiene que ser fuerte. Y vamos a la casa. Que el varón no llora, que el varón es el macho alfa de esa tribu. Sencillamente no. El hombre no deja de ser hombre porque muestra un lado afectivo. Fíjate cómo hasta para el modelo educacional le negamos a los varones la posibilidad de mostrar sus emociones. Exacto. Yo pongo un ejemplo clásico. Una niña de 3 años se cae, empieza a llorar. Todo el mundo la recoge, la ñoña, la brinca, la salta, la pobrecita, le brindamos un bolón, el agüita y hasta un helado. El varón de la misma edad se cae, ni siquiera lo miramos, de lejos le decimos, párese, no llore que usted es un hombre. Y más tarde ahí iniciamos con esa negación y esa parte de suprimir y de inhabilitar las expresiones emocionales. Un niño aprende a conocer sus propias emociones desde que nace. Si le suprimimos esta parte, va a ser un varón que no entiende la parte afectiva, que no va a desarrollar muchas veces la capacidad empática, esa capacidad de ponerme en tus zapatos. Exacto, y aunque no identificar qué siente la mujer cuando está haciendo tal o cual cosa en la casa, qué tan cansada puede estar. Exactamente, tal vez no me puedo sentir lo mismo que tú, pero te puedo acompañar en ese proceso. Solidarizarme. Exactamente, cuando vemos equidad, que es un trabajo muy arduo, porque creemos que equidad es volverme la fotocopia del otro. Sí. No, equidad es que con mis habilidades y tus habilidades podemos aportar para que algo salga mejor. Que vamos a competir, mira, sí, pero la competencia no es mala. Hay parejas que viven en una lucha de poder de manera competitiva. Yo puedo más que tú puedes más que yo. No, cuando hablamos de competitividad estamos hablando de que yo con mis habilidades estoy creciendo y tú te alegras por mis logros, que tú con tus habilidades estás creciendo y yo me alegro por tus logros. Esa parte de ser justos, equitativos, prudentes, es lo que crea las bases para el buen trato. El que de repente mamá está en una reunión de trabajo y papá está haciendo la cena sin regañadientes ni que me toca. Incluso no haya que decirle. Pero si hay que darle una llamadita se le llama, ¿verdad? No. Hazme el favor, inicia la cena. Hazme el favor. Ahí es donde está un punto. El hombre que asume responsabilidades en su hogar no está ayudando. Son sus responsabilidades, mi querida. Pero no es una norma de... Fíjate cómo... No, ahí es donde vamos. Esto es, señor, esto es tan viejo como el tiempo. No, por favor, hay que decirle a la cena. No, no es haz la cena. Es que si ya previamente tú y yo como pareja hemos conversado y tú tienes una reunión de trabajo o vas a salir con una amiga... Yo no tengo un hijo para mandarlo a hacer la cena. Él sabe que hay que hacer la cena. Y sabe que vas a llegar tarde porque estás en una actividad. Ay, no. Entonces, no es un favor, es su responsabilidad. Favor me hace mi mamá cuando va a ayudarme. Pero el favor no es por la norma de cortesía y eso. Es una norma de cortesía, pero fíjate la necesidad que se siente de decirle al otro que por favor me avance la cena.
porque es un favor que me está haciendo. No, responsabilidad implica que yo tengo el compromiso de hacerlo porque es mi responsabilidad. Parte de esa división de género, que es esa construcción que hacemos de que a los hombres le toca tal cosa y a las mujeres tal cosa, y tal forma de comportarse para uno y para el otro, al varón se le excluye de las tareas domésticas. Y esto empieza desde la niñez. ¿Qué le regalamos a las hembras de Reyes? Sí. Juego de muñeca y cocina. La muñeca para que aprenda a ser mamá y los juegos de cocina para que aprenda a cocinar. ¿Y a los varones? Carros y soldados. Porque eso va ¿a dónde? Fuera de la casa. Exactamente. Entonces, lo sacamos desde que lo vamos sacando desde el principio. Y usted ha tocado una parte importante, licenciada. Yo pienso que más de lo que nosotros nos imaginamos. La parte de los roles, que usted dice que tú porque eres varón no puedes hacer tal cosa y tú porque eres hembra te toca tal cosa. Pero ¿y la disciplina? ¿Cómo disciplinamos a un niño para prepararlo a que no sea un violento que maltrate? Lo primero es entender que la violencia no es un patrón ni modelo educacional. Mira, si por dar pelas no tuviéramos delincuentes, no existieran las cárceles. Porque si yo hago la pregunta acá, ¿a quién no le dieron una pela en su infancia? Tal vez uno va a levantar la mano. Y yo he hecho la prueba dando clases. Levanten la mano a quien nunca le dieron una pela. 1 entre 100 muchas veces. Y ese uno te dice, bueno, no me dieron una pela, pero me dieron mis jamaquiones. Que al final sí le dieron su balón de oreja. Sí, exactamente. Entonces, cuando el niño ve que papá y mamá se ponen de acuerdo a solas sobre cuáles son las reglas y cuáles son las consecuencias al romper tales reglas, el niño va haciendo una introyección de lo que son los límites internos y externos. ¿Cómo podemos corregir? Depende de la infracción. Que llegó 5 minutos tarde, no debe de tener la misma sanción que tal vez el hecho de una mentira. Claro, una mentira cuando usted es un modelo de verdad, porque le pedimos a los hijos que no hablen mentira, pero lo primero que hablamos somos nosotros. Exacto. Y le decimos, voy llegando y no hemos salido de la casa. El niño está entendiendo que yo puedo decir mis mentiritas blancas. Si tú lo haces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces tenemos que ser un modelo, claro está. ¿Cómo disciplinar? La disciplina positiva indica que tenemos que quitar el estímulo que le agrade al menor. ¿A qué me refiero? Usted puede quitar ver televisión, suspender salidas con fecha de inicio y fecha de término, porque los padres le dicen, te voy a poner de castigo y cuando yo quiera te lo quito. No. Licenciada, disculpe, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿de dónde nos llama, por favor? Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. Su pregunta, por favor. Dígame. Sí, dígame usted. Buenos días. Parece que no nos estamos entendiendo. Vuelva a llamar, por favor. Sí, licenciada, nos decía de la disciplina positiva. Es el hecho de poder confrontar al menor y decirle, te equivoco, esto lo hiciste mal, desobedeciste tal regla, por tal razón te voy a poner tal sanción. Puede ser dejar de ver televisión, suspender salidas, suspender uso de teléfonos celulares y cosas por el estilo, no salir de la habitación. Ahora hay papás que mandan al muchacho a la habitación y yo quisiera irme para allá porque tienen una televisión, un iPad, una laptop y un teléfono inteligente. Explíquenme cuál es el castigo. No hay castigo. Nos vamos a la pausa, sí. Antes de irnos a la pausa, antes que se me vaya a ir esta pregunta, licenciada, la parte de la disciplina es muy importante, pero los niños de 1 año, ¿cuál es la clave para disciplinarlos? Tumban todo, tú le dices que no haga eso, porque entiendo que por ahí debe iniciar. Entonces, después de la pausa, usted me va a explicar ese caso, que es muy importante y que muchas veces debemos darle por la manita, pero eso está bien después de la pausa. Seguimos con nuestra licenciada Heidi Camilo y antes de la pausa hablamos de la disciplina, porque usted me decía es la base para evitar
que un niño sea violento o maltrate. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? De los Alcarrizos. Muy bien, su pregunta, por favor. Tengo un nietecito de 9 años, y entonces he tenido problemas, y tiene problemas con el aprendizaje, porque su papá se fue para afuera cuando él tenía 3 años, y no lo ha vuelto a ver más que por internet. Entonces la mamá lo maltrataba mucho, ¿ves? Yo tuve que quitárselo a la mamá. Entonces tiene problemas con el aprendizaje en su escuela. ¿Usted me puede decirme, ayudarme? Bien, por lo Muchas que... gracias. Sí, muchas gracias. Por lo que pude entender es que el papá abandonó a este menor y la mamá era maltratante y tuvieron que retirarle pues a este menor, y eres tú, que entiendo yo quien está a cargo y que él tiene problemas de aprendizaje. Lamentablemente, este niño está enfrentando un duelo por abandono. Papá me abandona y por otro lado mamá también me abandona porque mamá fue maltratante. Es muy común que los trastornos de aprendizaje aparezcan como consecuencia de violencia, porque la negligencia, el abandono también son violencia. Yo te recomiendo que este menor reciba asistencia, porque no sabemos si hay un problema neurológico, porque no sabemos el nivel de daño que recibió, entonces no podemos aventurarnos. De este niño debe de ser evaluado para posteriormente recibir asistencia terapéutica. Descartando todo problema médico, nos enfocamos en toda la parte psicológica, porque obviamente un menor que está viviendo muchas veces una situación difícil como la que me explicas, por algún lado tiene que salir el dolor, por algún lado tiene que salir la ira, la rabia, la frustración, y este es el nicho que ha encontrado. Pues ya usted sabe entonces. Y debe buscar ayuda. Por supuesto que sí. Porque muchas veces solos no podemos sacar de esta situación a estos niños que si no son tratados a tiempo, entonces tendremos causas posteriores quizás después lamentar. Por supuesto. Y ahí tiene que ver, o sea, toda la disciplina y el alrededor donde se desarrolla. Pero licenciada, también las niñas muchas veces como que o se dejan maltratar, o muchas, he escuchado por ahí, que es como que pidieran ser maltratadas. ¿Por qué? No, nadie pide ser maltratado. A nadie le gusta ser maltratado. Porque hablamos de los niños, cómo educarlos para que no maltraten, y pero las niñas para que no se dejen maltratar. Sí, pero estamos hablando del mismo problema de socialización. A la mujer se le enseña para que sea sumisa, servil y víctima. ¿Ves? El mismo discurso de se deja, es que aprendemos a normalizar la violencia, es que yo me gané la pela porque yo me porté mal. No, tal vez mereces una sanción, pero de ahí a ganarme el golpe, nos está educando para que entendamos que cuando no me porto bien, entre comillas, porque después de adulto el bien es en función de lo que el otro entiende que está bien. Exactamente, no en lo que yo sé que puede estar bien. Porque de repente, si yo dije que no quería tener relaciones, entonces yo me gané, entre comillas, la pela. No, nada que ver. Entonces, no es que nos guste ser maltratados, es que el mecanismo que tenemos para normalizar la violencia permite esto. Licenciada, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. No se escucha. Buenos días. Vuelva a llamar, por favor. Gracias. Bien, me preguntabas antes del aire el tema de disciplinar a niños muy pequeños, sí, de 1 año. Una tarea difícil. Sí, claro, porque el menor aprende tirando cosas, poniendo mano, o sea, no significa que yo le diga, eso es una matita, mi amor, no, él va a ponerle la mano, va a deshojar la mata y va a ver que se cae, porque aprende inclusive la ley de gravedad. Y va a tomar todo lo que sea necesario para que se rompa y escucharlo. El objeto no es que se rompa, el objeto es verlo caer y levantarlo y verlo caer y levantarlo y verlo caer, porque es extraño, porque los objetos caen. De adulto entendemos que eso es la ley de gravedad, pero imagínate a 1 año cuando no sabemos qué es eso. Exacto. Entonces tenemos que aprender. ¿Cómo disciplinamos sin maltratar y sin el pau pau? Muchas veces es la mirada a los ojos en el mismo nivel del niño con un no rotundo. Y si tenemos que retirar al menor del estímulo y sentarlo 2 minutos, no tenemos que sentar con él porque no se va a quedar sentado. Sentarlo muchas veces mirándole y diciendo,
estás sentado porque hiciste tal cosa mal. No va a entender todas las palabras, pero va a ir asociando hechos, y eso es lo importante, con mucha fortaleza. No quisiera decir paciencia, porque la gente entiende que paciencia es pasando pruebas. No, con mucha fortaleza. Y entender que no por todo el menor tiene que ser castigado, porque el tema es que no es con maldad, es que es su proceso. Esas piernas, mamá, es tan nueva. Yo me gozo mucho a veces a ver las madres, este muchacho no se cansa. No, es que ese corazoncito está nuevo, esas piernas están nuevas, esos bracitos están nuevos, y quiere descubrir el mundo. Y así es como lo va a descubrir. Y si le damos papá, mira, lo limitamos. No es que lo limitamos, pero lo coartamos. Muchas veces queremos tener a los niños que se comporten como si fueran adultos, y eso no va a pasar. Un niño va a actuar en función de su edad. Preocupémonos cuando actúe muy por debajo o muy por encima de lo que le toca en el orden cronológico. Licenciada, ¿no? Debemos ir a una pausa. Cuando volvamos, usted tiene que decirnos qué medidas tomar en este momento si no lo hemos hecho bien con los niños, si le estamos dando pela y tienen 4 años. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cortar eso y que él entienda sin tener que una pela, sin un castigo, sin tener que ver la correa? Pero eso después de la pausa, volvemos. Arroz Campos es un arroz premium de gran aceptación por todo el pueblo dominicano por la garantía de su calidad, frescura y cantidad que reciben clientes y consumidores. Es pulido y blanqueado con equipos de alta tecnología y es preferido por su blancura a nivel de granos enteros 100%, apariencia y buen color. Campos se cocina graneadito y tiene un extraordinario rendimiento. Llega al público en todas las presentaciones. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza. Señores, esto de educar a los niños es una tarea importante. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde nos llama? Sí, buenos días. Le estoy hablando desde El Millón. Ay, muchas gracias. Su pregunta, por favor. Fíjese, no sé qué, pero es como una interrupción, pero permítame ver si me pueden escuchar. La escucho. Fíjese, yo tengo un niño que lo adopté y de repente es un niño muy noble, bueno. Él estuvo un tiempo en un orfelinato. Alguien intentó adoptarlo en principio. Luego esta persona se fue a los Estados Unidos. Yo trabajo en un hotel y ella estaba en el lobby del hotel que no sabía qué hacer con el niño, y por razones de humanidad yo me quedé con el niño. Lo tengo desde los 5 años, él tiene 12 años. Y él rinde en todos los aspectos. Lo tengo en una escuela de pintura, en una escuela de béisbol, y es un niño muy bueno. Pero en la escuela, él tiene problemas de aprendizaje. No es retrasado ni nada por el estilo, pero se queda atrás. Los profesores siempre me llaman para decirme que no quiere escribir, lo que habla es mucho. Entonces, no sé, creo que si debo llevarlo a un psicólogo, alguna terapia, no sé, me gustaría me recomendara algo, porque en verdad yo adoro a mi niño, yo no tuve hijo, y él es lo más grande que tengo en la vida, y quiero hacer lo mejor por él. Me gustaría que me recomendara algo, por favor. Muchas gracias, muy buena intervención, licenciada. De verdad que felicidades, me encanta oír a mamás preocupadas cuando tienen esa habilidad parental puesta en práctica. Mira, yo te recomiendo que evalúen a tu niño, a ver qué está pasando a nivel de aprendizaje, porque no se trata de que el retraso mental es causa de problemas en la escuela. No, muchísimas veces hay otras situaciones, un estímulo inadecuado, un método de enseñanza inadecuado en función de las necesidades del menor. Entonces sería interesante que tu niño vaya donde un especialista de aprendizaje para ser evaluado y ver qué está pasando, si se trata de estímulos inadecuados o si realmente hay una disfuncionabilidad en algún área del aprendizaje, lectoescritura, comprensión. O sea, tenemos que ver primero antes de poder intervenir, pero sí sería prudente que lo llevaran. Licenciada, para terminar, ¿estos niños también quizá deben ser tratados médicamente cuando el niño puede tener deficiencia nutricional?
Tenemos que evaluar, por eso siempre recalco el hecho de ir donde expertos en el área y poder hacer un buen proceso de evaluación. Se trabaja de manera interdisciplinaria, es decir, podemos trabajar con pediatras, nutricionistas, vamos a hacer Se debe descartar todo. Se debe descartar todo, pero en un primer momento verlo. Antes de ir, no quiero hablarles del encanto de Michelle. Es que Michelle es nuestro mejor queso. Soy fiera, riquísimo Gudalay, el único producido aquí. Y qué decir del crema Michelle, excepcional en sabor y calidad. Lo afirmo de nuevo, Michelle es nuestro mejor queso. Pero si vamos a hablar de arroz, debe ser arroz Campos, pues es un arroz premium con garantía de calidad y frescura, apariencia y buen color. Es pulido y blanqueado con equipos de alta tecnología. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. Dígame, licenciada, que ya nos vamos. Bueno, para terminar, quiero invitar a todas las personas a este sábado 7 de diciembre, 4 de la tarde, en Galería 360, en el Pasillo Central, al último Esencia de Mujer de Ana Simó. Vamos a contar con la participación de Martín Lorenz. En esta ocasión va a tener como tema bienestar y belleza. Parte de aprender a ser bien tratante, se trata de estar bien. Yo como padre tengo que modelar el buen trato entre nosotros como pareja, y más que las palabras van a ser los hechos, y mis hijos obviamente van a aprender a resolver conflictos sin ser maltratantes. Muchas gracias, licenciada, y es la clave. Si los padres están funcionando bien, las cosas van a funcionar bien con los hijos. Y si no queremos violencia, no queremos que nuestros hijos sean violentos, no podemos ser violentos con ellos. Por supuesto. La pela no es una alternativa, solamente es una forma de salir más rápido de las situaciones. Así que gracias por estar con nosotros en su programa Con el Consumidor, y será hasta la próxima.